Esta conferencia que vamos a tener el día de hoy es la última en nuestra serie Fear Factor, que quiere decir el factor miedo. Y hemos estado hablando sobre nuestros temores. Muchos de nuestros temores hemos estado enfrentando en esas conferencias, como el temor al futuro. Y cada semana hemos platicado de temores que tenemos. Pero hoy quisiera platicar de un temor en particular, y es cerrando precisamente estas conferencias que tenemos. Y yo pudiera hablar de temor muchísimo. De hecho, la Biblia habla mucho de temor y constantemente nos está diciendo que no tengamos temor, pero pues no nos vamos a dedicar todo un año a hablar de nuestros temores, sino de una manera general los hemos enfrentado. Pero hay un temor muy particular, y ese temor muy particular que algunos de nosotros hemos sufrido es precisamente el temor de creerle a Dios, el temor de tener una relación personal con Dios, el temor de pensar servir a Dios. Y si usted trae un dispositivo portátil de esos que son inteligentes, le puede tomar una fotografía al código QR que tengo ahí en pantalla, y el bosquejo del día de hoy va a ser descargado a su dispositivo si tiene la aplicación. Y si carece de una aplicación, en el bosquejo escrito que le entregamos, ahí le sugerimos una para que lo pueda hacer de forma automática. El temor, vamos a decir que el temor a lo que Dios puede hacer, a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y algunos de ustedes me pueden decir: ¿sabes qué, Gerardo? Yo tengo una relación personal con Dios, realmente ese temor no me aplica porque yo ya decidí caminar según sus preceptos, caminar según su voluntad en mi vida. Y fantástico. De todas maneras, esta conferencia es para ti, porque también vamos a ver el temor que todos tenemos de creer que podemos servir a Dios, que podemos ser usados por Dios. Pero a lo mejor usted se encuentra entre nosotros y dice: ¿sabes qué, Gerardo? Yo esto del cristianismo no estoy muy convencido. Pues sí creo en Dios, pero eso de tener un compromiso y demostrarlo con mi vida y la verdad, pues me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, yo quisiera entrar así en tema en nuestra conferencia. Y el día de hoy vamos a estar hablando de una mamá, porque es Día de la Mamá. Y vamos a estar hablando de una mamá sobresaliente que la Biblia nos habla. Esa mamá es María, madre de Jesús. Y vamos a tomar unos ejemplos de vida que ella tuvo a la hora de enfrentar sus temores y enfrentar el servir a Dios y ser un instrumento en las manos de Dios. Pero nosotros, cuando tratamos de vivir o pretendemos vivir una vida alineada a Dios, hay muchas cosas que se interponen en nuestro camino. Y estas cosas son algunos temores entre las cosas que se interponen. Y uno de esos temores es el temor a la crítica y al rechazo. Y ya estamos en sus bosquejos. El temor a la crítica y el rechazo. Muchos de nosotros no queremos ser calificados o catalogados como personas religiosas, como personas diferentes al resto. No queremos ser aislados de los demás. Pensamos que podemos ser personas espirituales, pero en secreto, que nadie lo conozca, que nadie lo vea, porque si lo ven, entonces nos van a señalar, se van a burlar de nosotros, etcétera, etcétera. Todos hemos pasado por eso, pero también de repente tenemos un temor a lo sobrenatural. Los conceptos de Dios nos espantan, ¿no? Eso de que, ¿cómo es eso que yo voy a ser más feliz si doy en vez de esperar recibir? Y ese concepto nos espanta. No, yo tengo que guardar para mí, tengo que buscar mi satisfacción, tengo que buscar mis derechos, tengo que buscar lo mío. ¿Cómo voy a buscar lo de los demás antes que buscar lo mío? Y no comprendemos ese concepto a lo que es sobrenatural, lo que no es natural, lo que no es común, ¿verdad? Cuando se nos habla del matrimonio y se nos dice que vivir en el matrimonio es vivir una vida de sacrificio por tu pareja, queriendo y tratando de vivir para hacerla feliz, en vez de luchando por tu felicidad y tratando de forzar o meter en un molde a tu cónyuge para que te haga feliz. El secreto está en dedicar tu vida para hacerla feliz, y en consecuencia va a llegar el momento en que tu pareja también va a dedicar su vida para hacerte feliz a ti. Y esos conceptos están medios interesantes y no los podemos comprender y nos dan temor a vivir en conceptos como estos que no son naturales. El tercer punto ahí en sus bosquejos en cuestiones de temores es que tenemos temor
a sentirnos inadecuados, temor al fracaso. De repente nos dan temor esos conceptos de Dios, de su intervención en nuestras vidas, y empezamos a pensar: ¿qué tal si no es verdad? ¿Qué tal si yo me aviento y Dios me queda mal? ¿Qué tal si fracaso en mi vida espiritual? ¿O qué tal que yo hago público mi compromiso y mi fe y todos ya saben mi manera nueva de vivir? Pero ¿qué tal si fallo? ¿Qué tal si al rato me doy un resbalón? Pues voy a quedar en ridículo, voy a fracasar. Y mucho hemos hablado del temor del fracaso en las semanas pasadas. Bueno, para ser exacto, la semana pasada creo que hablamos, no, la antepasada. Pero otro temor que tenemos a la hora de enfrentar el creer y servir a Dios es el temor al cambio. Vivimos cómodos, nos sentimos seguros en el estado en que nos encontramos y pensamos: si me acerco a Dios voy a tener que dejar esto o aquello. No quiero vivir una vida de prohibiciones. Y como les decía, María, la madre de Jesús, vive una vida extraordinaria. Y aunque la Biblia no habla muchísimo de ella, lo que nos habla nos deja un ejemplo. Está estampado ahí en la Biblia para aprender de ella. Y sabemos que María era una adolescente cuando estuvo embarazada de Jesús, cuando el ángel se le aparece y le dice: ¿sabes qué? Vas a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo, y le empieza a decir todo lo que va a suceder, y ella, siendo una adolescente, posiblemente en una situación económica difícil, sin muchos estudios, y yo no me puedo imaginar todas las condiciones que lo rodeaban, pero lo que sí sé es que era una persona muy jovencita con muy poca experiencia. Y entonces, después de que el ángel le dice todo eso que va a suceder, ella tiene una reacción, y ahí la vemos en sus bosquejos, y dice: confusa y perturbada. María trató de pensar lo que el ángel le quiso decir, trató de razonar, trató de digerir lo que el ángel le quiso decir. Y entonces el ángel le dice: no tengas miedo, porque has hallado el favor de Dios. Confusa y perturbada. La verdad es que estoy seguro que María sintió temores similares a los que tenemos el día de hoy. A veces nosotros nos sentimos así, confundidos, perturbados. A veces nos espanta el reto de permitir que Dios gobierne, permitir que Dios nos guíe, alinearnos a lo que Dios dice. Seguramente María tuvo temor a la crítica y al rechazo. Imagínense, una adolescente soltera en este tiempo, en esta época, era castigado con muerte el envolverte íntimamente con una persona que no fuera tu pareja. ¿Y cómo le explicabas a la gente, no? ¿Cómo le explicabas? No, espérate, es que yo estoy embarazada por obra del Espíritu Santo. Simplemente nadie le iba a creer. Imagínense el momento que ella estaba viviendo. Por supuesto que María estaba perturbada. ¿Qué tal? El temor a lo sobrenatural, a lo que no era común, al futuro. ¿Cómo es esto de que voy a estar embarazada? Pues si nunca he estado con un hombre, no lo entiendo, no lo comprendo. ¿Y qué tal el temor a no ser adecuada, a no ser suficiente, a fracasar? Pues iba a tener a Dios, a Jesús, al que iba a salvar al mundo, el que iba a pagar por todos los pecados. Es un paquete gigantesco. ¿Y qué tal el temor al cambio? Su vida jamás sería la misma. Su adolescencia se vio intervenida. Y si leemos la historia de Jesús, nos damos cuenta que de ser una mujer comprometida a ser una mujer embarazada de una manera inexplicable, milagrosa, y así un cambio radical. De quedarse en su ciudad y dar a luz en su casa, en una seguridad, se tiene que ir a una ciudad ajena y dar a luz en un tipo establo, ni siquiera en una casa. De
salir de la seguridad de una casa, de un lugar donde ella pensaba que las cosas iban a funcionar, salir huyendo a otro país por la amenaza que Herodes había puesto de matar a todos los bebés. ¿Cuántos cambios esta mujer se vio enfrentada? Claro que tenía temor a los cambios, claro. La verdad es que Dios sabe, conoce todos los temores que tenemos, pero aún así Él busca tener una relación personal con nosotros. Él busca, con todos nuestros temores, que nosotros decidamos servirle. Y a lo mejor tú me dices, ¿cómo yo sirvo a Dios? Es bien sencillo. Nosotros servimos a Dios al servir a otras personas. Es la manera más sencilla de servir a Dios. Quizá es el nivel básico, pero quizá uno de los más importantes. Entonces, ¿cómo puede Dios usarme a pesar de todos mis temores? ¿Cómo pues me puedo acercar a Dios y confiar en Él, aún a pesar de todas mis dudas y todos mis temores? ¿Cómo le hago? Hay 4 cosas que María hizo que podemos imitar de su vida. Y la primera cosa, y en sus bosquejos, es que ella desarrolló una conciencia de la presencia de Dios. Ella desarrolló una conciencia de la presencia de Dios. Y sus bosquejos entonces tienen que decir desarrollando una conciencia de su presencia. Cuando hablamos de su presencia estamos hablando de la presencia de Dios. Y fíjense lo que dice Lucas 1:28. Dice, Gabriel, o sea el ángel que se le había aparecido, le dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. ¿Saben una cosa? Ni un día de su vida usted y yo nos hemos encontrado solos. Aún en el momento más oscuro no estamos solos. Aún en el momento cuando más soledad hemos tenido, en realidad no estamos solos. Aún cuando no vemos personas a nuestros lados y nos encontramos enfrentando circunstancias incontrolables, aún ahí no estamos solos. Y tenemos que darnos cuenta que todos los días de nuestra vida Dios ha estado con nosotros, ha estado presente, siempre ha estado a nuestro lado, indistintamente si yo o usted lo hemos reconocido a nuestro lado, indistintamente si queremos pensar en Él, indistintamente si hemos decidido caminar con Él. Él siempre ha estado en todos lados, ha estado a nuestro lado porque es omnipresente, en todos lados está. Y está con nosotros cuando hacemos las cosas buenas, y también está presente cuando hacemos las cosas incorrectas. Siempre ha estado con nosotros. Pero el problema es que nosotros no apreciamos eso. Y no solamente no lo apreciamos en el tono de valor, sino no nos damos cuenta. No estamos conscientes. ¿Cuántas cosas cambiarían si todo el tiempo estuviéramos conscientes de que Dios está con nosotros? De que Dios está presente, que Él está viendo, que Él está escuchando, que lo llevamos a todo lugar. ¿Cuántas actitudes y cuántas acciones cambiarían en nuestra vida? Simplemente por estar consciente de que Dios está con nosotros. Después, el ángel le dice a María, no tengas miedo. Y ahí aumenté unas palabras, se las voy a leer como tiene que decirle. Dice, no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Muchos de nosotros tenemos miedo de acercarnos a Dios porque creemos que Dios está esperando para castigarnos, porque no hemos vivido una vida esplendorosa, porque hemos cometido errores y creemos que no nos merecemos el favor de Dios, que no nos merecemos el platicar con Él, que no nos merecemos reconocer que Él está presente y decirle, oye, interven en mi vida, ¿no? Creemos que al revés, que Él nos ha dado la espalda. Pero la historia de Jesús es una historia que nos niega todo eso, y al revés, nos dice que hemos encontrado favor, que Dios nos ha favorecido a todos, y Él lo ha demostrado al hacerse hombre en Jesucristo y subir voluntariamente a una cruz y morir por todos y cada uno de nosotros. Yo no sé qué muestra de favoritismo más grande hay que una persona entregue su vida por nosotros. Eso es preferirse.
Es preferirte a ti y a mí que preferirse a sí mismo. Ese es Dios. Y Él ya nos dejó la muestra de que nos prefirió a nosotros. En el momento que nosotros comprendamos que Dios ha estado siempre con nosotros, indistintamente si nosotros lo honramos o tan siquiera honramos el hecho de que esté ahí presente. Pero el día que nosotros comprendamos que Dios siempre ha estado con nosotros y que entendamos que siempre ha estado a nuestro favor, que siempre ha estado a nuestro lado, el día que empezamos a hacer eso, entonces nuestros temores se van a empezar a derribar. Porque entonces el desarrollar una conciencia de que Dios está a mi lado y a mi favor produce paz en mi corazón, produce tranquilidad en mi vida. La respuesta de María ante esto es buscar intimidad con Dios. Y dice la Biblia así, dice, María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Pensaba en ellas con frecuencia. ¡Qué extraordinario! ¿Qué tal si nosotros pensáramos con frecuencia que Dios está conmigo, que Dios está a mi favor? Hace poquito escuché una historia que me conmovió, porque escuché la historia de un hombre que toda su vida vivió alejado de los conceptos de Dios y él no se consideraba una persona digna de acercarse y tener una relación personal con Él. Sin embargo, cuando él entendió que Dios estaba con él toda su vida y que siempre estaba esperando Dios a que él volteara y le dijera, quiero que seas parte de mi vida, y cuando entendió que tenía el favor de Dios, que Dios había dado el primer paso para acercarse a él, entonces él dijo, yo necesito estar consciente de esto. Y es un hombre que vive en esos tiempos modernos y preparó una notificación en su teléfono, una notificación, una alarma, pues, que su teléfono sonaba 3 veces al día. Y le puso un sonido especial, una cancioncita, un ringtone que bajó y se lo puso a su teléfono para que esa alarma especial, esa música especial, le recordara 3 veces al día que Dios estaba con él y que estaba a su favor. Pero él cuenta en esa historia que no era suficiente, que se lo olvidaba y que entraba en las crisis del diario vivir y que se angustiaba y se pervertía y cometía errores y tenía malas acciones. Y no es suficiente. Y entonces aumentó 4 veces al día, luego 5 veces, luego 6 veces, hasta el momento que su alarma sonaba cada hora. Cada hora él recordaba que Dios estaba con él y que Dios estaba a su favor. Yo no sé qué necesitamos hacer para, precisamente como María, estar conscientes, pensar en estas cosas con frecuencia. A lo mejor puedes programar tu teléfono. Yo le busqué cómo hacerle con esta cosa y no sé cómo hacerle. Si alguien encuentra la solución, dígame. Pero que suene esta cosa y que haga un trin yo lo necesito cada 5 minutos, ¿no? Me pervierto más rápido que muchos. Pero ¿qué pasaría si pensáramos estas cosas continuamente? ¿Cuánto temor sería derribado de nuestras vidas y derretido? ¿Y cuánta libertad tuviéramos entonces de pensar en acercarnos y permitir que Dios, en vez de estar fuera, alrededor nuestro y en nuestro favor, viviera dentro de nosotros y gobernara nuestras vidas? La segunda cosa que aprendemos de esta mujer ejemplar es que ella se comprometió con los planes de Dios. Se comprometió con los planes de Dios, y nosotros debemos aprender a comprometernos con los planes de Dios. El ángel le dice a María, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y si seguimos leyendo, en ningún momento vemos una mujer que dice, a ver, vamos a arreglar este asunto, tú y yo nos tenemos que poner de acuerdo, ni vemos que trató de entrar en una negociación. Yo no voy a hacer eso, ¿cómo crees? ¿Verdad? Tampoco trató de poner su punto de vista y su estrategia. Mira, hay otra estrategia mejor, déjame explicar. Simplemente lo que hizo es dar una respuesta de rendición. Y ella dice, soy la sierva del Señor,
que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Mucho hemos hablado de este tema. A través de semanas y semanas hemos platicado del manual de la vida que Dios nos ha dejado. Que Dios no quiere que nosotros vivamos vidas restringidas. Ese concepto de que la gente que tiene fe en Jesucristo vive de una manera restringida, no hace esto, no hace aquello, no sube, no baja, es una bola de mentiras. Porque el manual que Dios nos ha dado, que es la Biblia, para saber cómo vivir, es para saber cómo hacer la vida, no cómo dejar de hacer las cosas. Nosotros debemos aprender a hacer la vida de acuerdo al manual que Dios nos ha dejado. Y muchos piensan que Dios, en vez de tener planes de bondad y de felicidad y de prosperidad para nuestras vidas, tiene planes de restricción para nosotros. Pero la Biblia nos dice diferente, y no está en sus bosquejos. Si gustan anotar esta cita, está en Jeremías 29:11, y lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Esos son los planes que Dios tiene para nosotros. En ningún momento dice planes de restricción y de prohibición. Dice planes para darles un futuro y una esperanza. Otra escritura en 1 Corintios 2:9, de la misma versión Palabra de Dios para Todos, dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Para que nos demos cuenta de esto, que Dios tiene planes de bondad para nosotros, no de restricción, no palabras de juicio y castigo, sino palabras de oportunidad, de amor, de restauración. Él quiere lo mejor para nosotros, no lo peor. Nuestros temores van a seguirse derrumbando, y la facilidad en la que nos podemos acercar a Él, rendirnos a Él y servirlo a Él, va a ser mucho, mucho más sencilla. La tercera cosa que vemos en la vida de María es que reconoció el poder de Dios. Reconoció el poder de Dios. Después de que el ángel le dijo a María sobre el nacimiento de Jesús, su reacción es esta: ¿cómo será esto, puesto que yo soy virgen? Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ninguna cosa será imposible para Dios. Ninguna cosa será imposible para Dios. Y entonces ella responde: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. La respuesta de María ante esto fue darle honra a Dios. Reconoció que Dios era Dios. La respuesta a nuestra confusión y a sentirnos perturbados es reconocer que Dios es Dios. Muchas veces hablamos de manera muy práctica de cómo hacer las cosas que la Biblia dice para hacer la vida común. Aquí en la Iglesia para Todos es algo que nos enfocamos mucho. ¿Cómo aplicamos lo que escuchamos el domingo, el lunes? ¿Cómo le hacemos? Pero no podemos arrancar de la Biblia la historia de un Dios extraordinariamente sobrenatural, de un Dios milagroso, de un Dios que trae una paz aun cuando vivimos en circunstancias adversas, que trae satisfacción y felicidad aun cuando no poseemos todo lo que quisiéramos o todo lo que los demás desean. Una paz en medio de una adversidad. ¿Cómo son estas cosas sobrenaturales? Ese es Dios. Es Dios. Y cuando dejemos de tratarle de sacar lógica, como inició María a decir: ¿cómo es esto? Yo soy virgen. Pero cuando nosotros dejamos de buscarle la lógica y armar el rompecabezas y bajamos la guardia y decimos: es que es Dios. Cuando hablamos aquí
que nos hace falta fuerza para muchas áreas de nuestra vida que no lo poseemos. Y decimos, lo que necesitamos es la fuerza de Dios en nosotros. Es algo milagroso que solo Dios puede producir en nosotros. Y parte de perder el temor es bajar la guardia y dejar que Dios sea Dios. Pero jamás lo vamos a experimentar, jamás lo vamos a saber, jamás, si no nos atrevemos y damos el salto de dejar que Dios sea Dios, de creer lo que Él dice, de reconocer su poder. Hay algo súper importante, porque nosotros leemos y hablamos y yo estoy seguro que como yo, muchos de ustedes salimos entusiasmados de aquí y nos vamos enfrentados a la vida diaria y nos cuesta trabajo aplicar los principios que hemos aprendido aquí, porque reta nuestra fe. Pero yo le garantizo una cosa: Dios nunca le va a quedar mal. Yo tengo 50 años, de los cuales, no sé, por lo menos 35 he caminado de esta manera, y nunca me ha dejado plantado Dios. En verdad, yo cuando he pensado que llega tarde, no era así. Cuando yo pensaba que la solución era distinta, al final me doy cuenta que Dios tenía mejores planes. Pero jamás lo hubiera sabido si no dejo ser Dios a Dios. Depender de su poder. Dejar de depender de mi fuerza, de mi conocimiento, de todos mis talentos o dones, y empezar a depender de Él. Aunque Dios usa todo lo demás. Pero cuando yo digo, me rindo. La última cosa que aprendemos es que María dependió de las promesas de Dios. Y va unido a lo que acabamos de hablar. La Biblia está llena de historias donde Dios cumple sus promesas. Todo lo que Él ha hablado y todo lo que nos ha dejado por escrito, nos los ha dejado por escrito porque quiere que estemos seguros. Es como cuando decimos, a ver, vamos a ponerlo por escrito, y firmamos un contrato. Dios se adelantó y nos dejó por escrito sus promesas. De hecho, la Biblia contiene más de 7,000 promesas que nosotros podemos confiar en ellas y vivir de acuerdo a ellas. Y está, vaya la expresión, la pelota está de nuestro lado, como estuvo en la vida de María. Y María escogió la confianza, escogió confiar en Dios. Y hace un momento leíamos de María que ella dijo, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que Él ha dicho acerca de mí. Pero es interesante ver que su prima Elizabeth, en la historia que platicamos, que también resultó embarazada de una manera milagrosa, porque ya no estaba en edad de resultar embarazada. Cuando María va a visitarla, dice la Biblia que el bebé que tenía su prima en su vientre brincó así como de alegría, y que vino sobre ella el Espíritu de Dios, y entonces ella empezó a hablar, y entre las cosas que dijo esto: Dios te ha bendecido. Y le dice, ¿por qué? Le dice, porque confiaste en sus promesas. Pero vaya, ¿cómo puedo confiar en las promesas de alguien si no conozco sus promesas? Y entonces viene un reto. Yo voy a confiar en las promesas de Dios, pero las tengo que conocer. Dios siempre ha estado a tu lado. Dios siempre ha estado a tu favor. Él quiere estar en tu interior y Él quiere usarte. Este mensaje tan sencillo que aprendemos de la vida de María es un reto extraordinario para nosotros, porque se oye bien fácil, pero a lo mejor a algunos de nosotros nos falta tomar ese paso de decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo quiero confiar en ti.
quiero que no solamente estés a mi alrededor y que estés a mi favor, sino que estés gobernando mi vida desde mi interior. Yo quiero dejarte ser Dios en mi vida. Y a lo mejor tienes 20 años o más de 30 como yo, tratando de caminar este camino de la fe y de confiar en Dios. Y a lo mejor para ti el brinco es pensar que Dios te puede usar, que Dios te quiere usar y que hay una extraordinaria oportunidad de parte de Él para ser usado. Y a mí me gustaría terminar haciendo una oración por todos nosotros, en general. Y después invitarte, si tú quieres, dar este paso y dejar el temor a un lado y darle una oportunidad a Dios, ser Dios en tu vida, pues que hagas otra oración. Pero yo quisiera orar primero por nosotros. Si no estás sentado, no tienes que hacer nada extraordinario. Solamente te pido, si tú cierras conmigo tus ojos por un momento para no distraernos y escuchar estas palabras y solamente asentir con ellas, decir, sí, Dios, yo quiero eso. Y vamos a decirle a Dios, Dios, estamos súper agradecidos por el privilegio que nos das de poder estar aquí, de poder escuchar este sencillo mensaje. Queremos darte la oportunidad de ser Dios en nuestras vidas. Queremos darte tu lugar. Nos entregamos a ti. Ayúdanos, Señor, a permitirte reinar en nosotros. Y si usted jamás le ha pedido a Dios que deje solamente de estar a su favor y a su alrededor y le quiere pedir que ahora venga a su interior y reine en su vida, le pido que repita en su mente esta oración. Dios, me pongo en tus manos, pongo mi vida en tus manos. Hasta ahora has estado a mi lado, has estado a mi favor, pero ahora quiero que mores en mi interior. Te pido que vengas y mores en mi interior, que tú seas ahora el que gobiernes mi vida. Me comprometo contigo a seguir tus instrucciones según el plan de vida que has dejado trazado en tu palabra. Reconozco que no hay forma de acercarme a ti sino a través del sacrificio que tú, siendo Dios, hiciste hombre y moriste en mi lugar, entregando tu vida y resucitando al tercer día. Te doy gracias por este regalo. Acepto este regalo, es un don tuyo. Y nuevamente te digo, a partir del día de hoy, yo quiero que tú seas Dios en mi vida, Rey de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.